Buenos días. Buenos días. Estamos reunidos nosotros aquí como el grupo número somos, del curso final de grado para presentar nuestro trabajo final, nuestra asignación final durante este tiempo del curso final de grado. Hemos hecho una presentación en donde está resumido de manera breve todo lo que abordamos y pues vamos a tener una ponencia muy interesante y esperando que sea de provecho para el que pueda presenciar. Entonces, iniciamos presentándonos. De esta parte, su servidora que le habla, Jordana Grullón, compañero Rubén Darío Muñoz Abreu y Ricardo Ramírez, que también ha sido un gran soporte para la presentación. El tema central sobre este curso final de grado tan interesante fue la actuación del abogado en la fase preparatoria del proceso penal. Este fue nuestro tema de investigación, en el cual se desarrollaron tres subtemas súper interesantes, divididos por tres módulos, en los cuales tratamos, en primer lugar, la actuación del abogado en la fase preparatoria del proceso penal, en la etapa intermedia y ya como parte final, la etapa recursiva y de ejecución. Estos fueron los tres tópicos que se trataron durante todo el diplomado y de los que vamos a hablar en este momento. Bueno, pues de manera introductiva podemos decir que un proceso penal desempeña un papel fundamental en la administración de la justicia, porque al establecer se establecen bases para un desarrollo justo y equitativo. Lo que quiere decir que el papel del abogado cobra una relevancia crucial, ya que su participación durante esta etapa incide directamente en la construcción de la estrategia legal, la recopilación de información, análisis de pruebas, así como garantía de derechos fundamentales de una persona que esté imputada en un proceso. Sí, como tú decías, Jordana, realmente fue un reto para nosotros. Entonces, el reto, la profesora quería que lo sintetizáramos en unas cuantas preguntas, pero ya de una manera personal, o sea, una opinión de qué ha sido todo ese proceso durante el diplomado. Luego, entonces, de manera cualitativa, desarrollar 9 preguntas en las cuales ya comienza la principal pregunta. La primera, ¿cuál ha sido la principal motivación para este proyecto? Y yo cuestionaba esa situación, me preguntaba realmente la motivación que nosotros tuvimos y al verla entendí que nosotros como grupo y que el grupo completo y luego la separación, la unión en grupos de 3, pues realmente nos motivó más a desarrollar el proyecto. Como decía un profesor, él decía que en toda la fase del proceso, en toda la fase está el proceso penal. ¿Por qué? Porque hasta una simple disputa entra el proceso penal, donde una persona reclama su derecho frente a otro. Entonces, la motivación para nosotros, el tema penal, como le acabo de decir, es fundamental debido a su impacto directo en la equidad, la justicia, la integridad del sistema. Comprender nosotros como abogados y gestionar la recopilación de pruebas y interactuar con la parte involucrada para garantizarle al imputado su derecho, bien al imputado o a la víctima, es vital en este proceso. Entonces, esa parte cualitativa, esa parte que nos llevamos del diplomado, ya es muy subjetiva, tuya, mía y de todos. Y entonces, esa es una de las motivaciones para el caso mío y entiendo ya una vez socializada con ustedes, también para ustedes. La siguiente problemática, nos decía, ¿desde qué problemática se partió para realizar la investigación? Como decía Jordana, se nos fue asignado un caso ficticio por violación a la ley 5088 y la ley 155-17, una sobre droga y otra sobre lavado de activos, y se realizó el levantamiento en equipos, como había dicho anteriormente, donde cada uno desglosábamos los artículos pertinentes sobre lo mismo. Interactuamos como parte defensora de los imputados, utilizando una defensa negativa para tener éxito en la resolución del conflicto. Luego entonces, ya Jordana había trabajado los temas que continúan, por lo tanto yo le dejo que se desarrolle magistralmente dichos Muchas temas. gracias. Muchas gracias. Bueno, dándole continuidad a las preguntas que tenemos como base para esta presentación. ¿Qué métodos innovadores se utilizaron para maximizar el aprendizaje? Bueno, en este diplomado, el principal atractivo o la diferencia que tuvo este diplomado fue que fue muy innovador. Nosotros utilizamos como medio de aprendizaje más específico, fueron las redes sociales. Le sacamos muchísimo provecho porque a través de ellas pudimos hacer diversas interacciones, tanto con profesionales del derecho como con los mismos compañeros, y nos retamos. En este diplomado, el foco principal era enaltecer el aprendizaje, llevando una experiencia informativa a un nivel superior. Invitamos dentro de todo este proceso, incluso a particulares, a la población, compañeros, a que pudieran compartir con nosotros la experiencia de aprendizaje con profesionales en el área. Utilizamos influyentes plataformas como Facebook, Zoom, YouTube, Instagram, y tuvimos una diversidad de ejecución en cuanto a las redes sociales se refiere. Logramos un rango muy alto en cuanto al recibimiento de los demás y también, sobre todo, tuvimos un aprendizaje muy exquisito. Aparte de eso, tuvimos visionados de películas que fueron muy interesantes y películas que nos dejaron muchísimo aprendizaje. A continuación vamos a hacer un resumen sobre todo lo que fue tratado en este método que utilizamos. Vamos a darle continuidad. Utilizamos también el método de encuestas, en donde aquí en pantalla podemos ver el resultado de algunas de las preguntas que realizamos, como por ejemplo, cuál es el papel del abogado, cuál es el propósito de una defensa de un cliente, etcétera, en donde tuvimos una muy buena recepción y que tuvimos un gran aprendizaje. En cuanto al Instagram Live, que es el que continúa,
tuvimos una estadística de vistas de 660 personas, fue muy, muy interesante. Tuvimos un profesional del derecho excelente, que es el señor Pantaleón Mieses, que nos estuvo colaborando. Tuvimos la participación de un inigualable profesional del derecho, que es el señor Emilio Aquino Jiménez, que también tuvo un aporte importante en cuanto a la etapa intermedia del juicio, que se nos dieron aportes sumamente importantes. Vamos a darle continuidad. Continuamos con los visionados de película, un tema que parece vieja escuela, pero de verdad que es muy, muy interesante porque a través del cine pudimos aprender, pudimos ver una perspectiva con más enfoque en el área penal, pudimos ver cómo el cine nos hace ir a ese campo y nos hace tener una perspectiva más amplia en lo que es el derecho. Tuvimos también encuentros semanales en los que desarrollamos todas y cada una de las asignaciones, en donde tuvimos participación de todos y cada uno de los participantes que nos dieron sus aportes, que tuvimos también una semana en las que fuimos juez y parte. Nos fue muy interactivo en esa ocasión porque aprovechamos la perspectiva de los compañeros para también nosotros ir a un nivel superior. ¿Qué resultados obtuvimos de esta investigación? Bueno, en cuanto a los resultados como tal, dirigiéndonos a las plataformas de redes sociales, fue la diversidad. Pudimos demostrar que las redes sociales tienen un impacto positivo cuando se le da un giro de esta forma y obtuvimos resultados muy interesantes porque desde ya partiendo como futuros profesionales del derecho, fue un tema muy retador porque el abogado como tal siempre se mantiene un formato estándar que es el que se ha venido desarrollando desde todos los tiempos, desde que se conoce el derecho. Y romper ese paradigma que se tenía, pues la verdad fue muy, muy interesante. Aparte de que es retador y al final el resultado más importante que tuvimos fue salirnos del molde, implementar una práctica diferente y sobre todo que eso nos pueda permitir ser más grandes en el futuro. Cuanto ya de una manera más técnica, luego de todo este camino que andamos en cuanto al diplomado, tuvimos un impacto positivo en cuanto a la claridad de los asuntos legales porque logramos conceptualizar, ver la realidad del derecho como tal y sobre todo ejecutar esos aprendizajes obtenidos de los profesionales ya en práctica. También un tópico muy importante, que fue un aprendizaje visual y práctico a través de películas, a través de los mismos likes de los demás compañeros y del nuestro. Tuvimos una oportunidad de facilitar la comprensión de los casos legales y de los procesos judiciales como tal. Cuanto a lo que mencionaba anteriormente, se obtuvo a través de todo este camino una diversidad de perspectiva legal, porque invitamos a diferentes profesionales del derecho. También la facilitadora en cada oportunidad pues nos dio su aporte, tomando en cuenta que ella es una gran profesional, muy preparada, con mucha experiencia, en la que nos fue dirigiendo durante todo este diplomado para sacar todo el provecho necesario de cada uno de ellos. Los encuentros y las discusiones que tuvimos con los compañeros también fueron muy importantes y de gran aporte. La conciencia de cuestiones legales actuales es muy interesante porque vemos cómo va el mundo cambiando y tenemos plataformas como YouTube, Zoom, Instagram, para que nos puedan proporcionar información actualizada podamos proporcionar información actualizada sobre los temas legales y de relevancia social para todo el mundo. O sea, que no sea un problema el hecho de que tú no seas una persona digitalizada, que eso te pueda llegar a la mano de una manera sencilla, pues es muy enriquecedor. Continúo con mi compañero Ricardo, que les va a abordar sobre un tema muy importante. Pues como ya han dicho mis compañeros que expusieron antes, tanto Rubén como Jordana, y en cuanto al tema central trabajado durante todo este diplomado, ha sido muy, muy, muy satisfactorio y muy interesante este curso final de grado, porque nosotros como nuevos egresados de la universidad, que vamos a introducirnos al sistema de justicia, tenemos que estar a la vanguardia y a la par a la aplicación de justicia en cuanto a nuestro país. Y gracias a la comprensión y al modo de enseñar de nuestra facilitadora, esto ha venido a subsanar y a rellenar muchas lagunas que teníamos en cuanto a la preparación del abogado, en cuanto a las fases preparatorias de ejecución de las penas. Nosotros con este diplomado hemos aprendido y nos hemos curado en cuanto a muchas cosas que teníamos en el aire, porque las fases son determinantes del juicio en cuanto a las diferentes etapas. Nosotros tenemos que aprovechar los tiempos porque son vitales para nosotros poder tener una buena representación y al final un buen desempeño en cuanto al manejo del caso en un momento hipotético. ¿Qué correspondencia tienen estos resultados con las principales teorías en esta materia, en la materia? La innovación tecnológica en el ámbito legal ofrece la automodelización y tarea de acceso rápida a la información, mejoras en la gestión de casos, colaboración global y la posibilidad de explorar nuevas áreas de especialización. Como resultado, los futuros profesionales del derecho pueden beneficiarse al enfocarse en tareas estratégicas, temas, decisiones más informadas y adaptarse a un entorno legal constante y evolutivo. ¿Cuáles fueron los notables en cuanto a las investigaciones?
innovación tecnológica, nuevas áreas de especialización, mejora en la gestión de casos y trabajos en equipos. Recomendaciones ya en vista de que nosotros, este diplomado se especializó en buscar alternativas y herramientas y tecnología de vanguardia para desarrollar y aprender sobre la materia. Entonces, ¿qué recomendaciones? Como decía, mantener una mente abierta a la tecnología, desarrollar actividades digitales como la que desarrollamos, mantener la ética y la privacidad es vital, buscar información especializada, equilibrar la tecnología con habilidades humanas, aprovechar las oportunidades de aprendizaje que nos brindan esa tecnología y ser, ante todo, flexible y adaptable a los nuevos cambios. Entonces, ¿qué nos llevamos como aprendizaje de esta experiencia? Bueno, a medida que nos adentramos en esta nueva etapa como profesionales, estamos a punto de cruzar un nuevo umbral porque ya estamos sincronizando, estamos uniendo tecnología con lo anterior, con lo antiguo, que eran los libros. Nada más ahora ya nosotros tenemos inteligencia artificial, que aunque no lo tratamos, pues también está ahí disponible. Pero como decía Jordana, utilizamos todas las redes sociales para adquirir el conocimiento y desarrollar con mayor eficiencia la profesión. Entonces, como objetivos generales, ya nosotros nos habíamos planteado un objetivo que creo que ya están cumplidos: la adquisición de conocimientos fundamentales, desarrollo de actividades prácticas en el ejercicio jurídico legal, fomento del pensamiento crítico individual, promoción del trabajo en equipo, como se realizó, y la estimulación de la curiosidad y el aprendizaje continuo que se dio a través de esta interacción con las redes y la nueva tecnología. Luego entonces tenemos los objetivos, ya vimos los objetivos generales, nos fuimos a los específicos, identificar estrategias clave en el ámbito legal, aplicar los conceptos aprendidos en problemas legales del ejercicio, crear soluciones innovadoras y comunicar ideas con claridad para obtener logros tangibles. Bueno, realmente nosotros inicialmente mencionamos que tuvimos un diplomado distribuido en 3 etapas. Fueron 3 módulos súper y sumamente interesantes, en los que cada quien aquí va a tener a un modo breve la oportunidad de hablar sobre ello. En cuanto al primer módulo que hablamos y que tratamos aquí, fue la actuación del abogado en la fase preparatoria del proceso penal. En esta fase, vamos a darle a continuar, desarrollamos estos subtemas, que lo vamos a poner de manera breve aquí. Continuamos. En la fase preparatoria del proceso penal, el abogado básicamente desempeña un papel en la que su labor incluye investigar el caso, recopilar las pruebas, entrevistar testigos, también puede que logren pruebas adicionales durante todo el proceso, pero es un proceso de conocimiento. Es una parte de afianzamiento con el cliente, en donde el cliente te va a dar la oportunidad de defenderlo y tener una solución del problema de manera equitativa, de manera justa, y que pueda también el abogado pues desarrollar todos sus conocimientos y habilidades. Por último, en esta etapa puede suceder algo muy importante, que es el desapoderamiento del abogado, que fue un tema que tratamos durante el módulo, que puede deberse a diferentes motivos. Puede ser que tengan una falta de comunicación, puede ser que no exista una confianza mutua. En tal situación, el tribunal generalmente pues permite que se pueda sustituir al abogado. Eso fue un tema muy controversial y muy importante, pero que al final lo que buscamos como profesionales del derecho es que esto no pase, que cada cliente deposite en nosotros la confianza necesaria para llevar su proceso. Continúo con Rubén, que va a hablar un poco sobre la etapa intermedia. Gracias, Jordana. Entonces, a modo de resumen, ya una vez presentada toda de manera cualitativa cuál fue la percepción y el aprendizaje que se tuvo del curso, a modo de resumen, la actuación del abogado en la etapa intermedia y el juicio. A modo de subtema teníamos la investigación, la actuación, el abogado y su teoría, entre otras. Y ya luego entonces nos circunscribimos a lo que era ya nuestro modus vivendi, donde había una negociación previa, una presentación de pruebas sólidas, un examen, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, una argumentación persuasiva, estrategia de admisión de pruebas, una presentación visual, había uso de peritos, manejo de testigos hostiles. O sea, todas esas cosas nosotros las tratamos durante el desarrollo del diplomado. Ya entonces trabajamos lo que era los conceptos clave para el éxito en una etapa intermedia. Ya habíamos tratado en un resumen de la actuación del abogado y decíamos que el éxito se consigue a través de la combinación de estrategias, el manejo de ideas, el manejo de la idea de un abogado que buscaba representar de manera efectiva a sus clientes y adaptar las estrategias y las culturas a las leyes locales en una regla de oro. Bueno, aquí también tratamos la actuación del abogado en la etapa cursiva. Dice que es la etapa recursiva. El abogado se encarga de presentar apelaciones y recursos para revisar y cuestionar decisiones judiciales. Además, busca garantizar con esto que permita a las etapas de apelación, pero está la apelación, los recursos de casación, recursos de amparo, recursos de revisión, recursos de habeas corpus y recursos de queja o reacusación. A modo general, el papel del abogado trasciende las palabras y se convierte en la voz de la justicia. Como arquitectos de la defensa, los abogados no solo somos encargados de recopilar pruebas y analizar los casos, sino que también damos esperanza a los clientes y confianza, que es lo más importante. Nosotros estamos muy agradecidos de haber terminado este curso final de grado de una manera tan magistral, de llevar un acompañamiento tan completo, de poder desarrollarnos, de poder dejar el miedo atrás que teníamos como estudiantes y ahora iniciar una carrera